Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso os voy a traer una interesante analogía entre la física cuántica y la espiritualidad. Más concretamente vamos a hablar acerca del experimento de la doble rejilla. En este experimento se postula y se ha comprobado que el observador cambia el resultado del experimento. De manera que si hay un observador observando, midiendo lo que sucede, te va a dar el resultado que tú esperabas de ese experimento, y si el observador está ausente, entonces ese experimento se convierte en la nada, en una onda de posibilidades. Y esto es ciencia, no es nada relacionado con misticismo. Esto es así. Es decir, se han hecho experimentos en los que se han lanzado partículas, en este caso electrones, y se han comportado de forma distinta dependiendo de si había un observador observando lo que sucedía o si no lo había. Y claro, esto es muy intrigante, porque lo más grande, por ejemplo, el organismo de un ser humano, de un animal, una roca, una pared, el agua, las nubes, todo lo que conforma el mundo material visible está formado por las partículas más pequeñas. Entonces hemos de entender que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Es decir, si las partículas pequeñas se comportan de esta forma tan extraña, entonces aquello que está formado por las partículas pequeñas debería de tener una naturaleza idéntica. Y aquí viene lo escalofriante del asunto, ¿vale? Para iniciar la explicación, vamos a colocar aquí una rendija, ¿vale? Aquí tenemos una chapa vertical y aquí tenemos otra chapa vertical, ¿vale? Y vamos a disparar electrones hacia esta chapa, de manera que cada vez que disparemos electrones con un cañón, pues estos electrones se dirigirán hacia la rendija, ¿vale? Pero unos atravesarán la rendija y otros impactarán contra la chapa, ¿vale? Esta rendija es un agujero que atraviesa la chapa por completo, ¿vale? Pues si empezamos a disparar electrones hacia esta rendija, lo que es lógico es que muchos impactarán sobre esta chapa vertical, pero otros atravesarán la rendija. Y los que atraviesen la rendija llevarán la trayectoria que le marca la rendija. Entonces aquí se generará una línea de impactos que va a ser idéntica a la forma de la rendija, ¿vale? Esto sería lo obvio, ¿de acuerdo? Y esto sucede cuando se utiliza electrones. No obstante, aquí lo extraño de este experimento es que si tú colocas una segunda rendija, aquí colocaremos una y aquí colocaremos otra, ¿vale? Si tú colocas una segunda rendija, tenemos 1 y 2, lo que cabría esperar es que aquí se generase, pues, un dibujo
que correspondería con la forma de ambas rendijas, porque claro, los electrones, al ser disparados por el cañón, algunos impactarán contra la chapa, pero otros atravesarán las rendijas, porque sus trayectorias no serán del todo rectas, ¿vale? Entonces, cuando los electrones atraviesen por esta rendija, impactarán por esta zona. Cuando los electrones atraviesan esta rendija, ¿vale? Impactarán por esta zona, ¿de acuerdo? Pero no fue así. No fue así. Los electrones se comportaron como una onda y dibujaron un patrón de interferencias. Ahora vamos a dejar de lado este experimento para explicaros qué es un patrón de interferencias y por qué son las ondas y no las partículas las que son capaces de dibujar un patrón de interferencias. Imaginaros que este experimento ahora lo transformamos y en lugar de haber una superficie plana aquí y aquí, pues es un tanque de agua. Entonces aquí le vamos a dibujar una profundidad, ¿vale? Y toda esta zona de aquí va a estar llena de agua, ¿vale? Todo esto va a estar lleno de agua. Y esto también, aquí también va a haber agua, ¿de acuerdo? Entonces, si yo nuevamente pues pongo aquí una rendija, pues resulta que cuando tire una piedra aquí en el agua, ¿vale? Dejo caer una piedra, pues alrededor de la piedra se van a generar ondas. Cuando esta onda llegue aquí, pasará por el otro lado y seguirá generando ondas. Vamos a dibujar esto aquí. En este dibujo de aquí lo que hemos plasmado es esta chapa vertical de aquí, está mirada desde arriba, ¿vale? De forma que esta chapa, este borde es este borde, ¿de acuerdo? Y este borde de aquí, pues estaría aquí, ¿vale? Entonces, ahora si tenemos una rendija aquí, y tiramos esta piedra, pues se van a generar estas ondas, ¿de acuerdo? Y cuando estas ondas pasen al otro lado, pues van a marcar aquí, en este punto, en el punto central, aquí van a llegar las ondas, y aquí en este punto central va a ser donde van a tener mayor influencia, mayor fuerza, porque claro, estas ondas están atravesando y como la ranura está alineada en la parte central, pues entonces estas ondas golpearán en la parte central con más intensidad, ¿vale? Pues bien, en la siguiente explicación lo que vamos a hacer es colocar de nuevo dos rendijas. ¿Vale? Aquí tendremos una rendija, aquí tendremos otra rendija y estas dos rendijas se verán desde arriba tal que así, dos rendijas, ¿de acuerdo? Pues entonces si yo tiro una piedra aquí, pues va a resultar que estas ondas de agua se empezarán a dispersar de esta manera y parte de esta onda atravesará la primera rendija
y parte de esta onda atravesará la segunda rendija, ¿vale? Si lo vemos aquí visto desde arriba, pues entonces aquí tiramos la piedra y aquí pues se empiezan a generar ondas que son concéntricas a la piedra, ¿vale? En este caso también. Y cuando estas ondas llegan a la primera rendija, pues esta misma onda impacta en la plancha, ¿vale? Y se divide en dos para pasar a través de las dos rendijas, ¿vale? Una pasa por aquí y la otra pasa por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, donde estas dos ondas se encuentran, aquí en este punto, donde estas ondas se encuentran, se refuerzan. Entonces, surge una tercera onda, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos 3 puntos de contacto, donde estas ondas, bueno, tenemos 2 puntos de contacto, donde estas ondas se encuentran, se refuerzan y se van generando pues muchas ondas, ¿de acuerdo? No sabría dibujarlas exactamente, lo único que os digo es que donde las ondas que se han dividido se encuentran, se refuerzan, se generan nuevas ondas y esas nuevas ondas donde se encuentran se refuerzan, ¿de acuerdo? Entonces generan un patrón de interferencias, de forma y manera que cuando todo este conjunto de ondas impacta contra esta pared donde se van a detectar los impactos de las ondas, pues ya no solo genera un único impacto, sino que si aquí llega una onda genera otro impacto, si aquí llega otra onda genera otro impacto, si aquí llega otra onda genera otro impacto. Entonces se obtiene lo que se llama un patrón de interferencias, ¿vale? Visto aquí sería pues como obtener muchos impactos, ¿vale? Son puntos, serían más bien al nivel de donde está el agua, ¿vale? Al nivel donde está el agua, pero habría muchos impactos, ¿vale? Habría muchos impactos porque han atravesado esta rejilla, ¿ves? Rejilla 1, rejilla 2, rejilla 1, rejilla 2, y esas ondas, pues como digo, a través de la interferencia constructiva, donde se han encontrado dos ondas, se han reforzado, generando nuevas ondas y generando este patrón de interferencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora que he limpiado un poco la pizarra para seguir adelante con la explicación, os explicaré qué es lo que sucedió cuando dispararon electrones, que son partículas, canicas, contra esta doble rejilla, porque este experimento dejó a los científicos desconcertados, ¿vale? Entonces aquí vamos a dibujar la doble rejilla o doble rendija y aquí pues situaremos nuestro cañón para disparar electrones y aquí lo mismo. Es un cañón diminuto que dispara electrones, que los electrones son minúsculos, ¿vale? Entonces los científicos empezaron a disparar electrones contra la chapa, como decía antes. Entonces algunos electrones impactaban contra la chapa, ¿vale? Aquí tenemos la chapa vista desde arriba, de perfil, ¿vale? Y otros electrones pasaban a través de la primera rendija o la segunda rendija. Pasaban a través de la primera rendija o la segunda rendija, ¿vale? ¿Qué es lo que cabría esperar? Como he dicho antes, pues que los electrones que pasasen a través de esta rendija copiasen la forma de esta rendija aquí, porque tan solo pueden pasar a través de la forma de la rendija. Aquí, pues con los electrones que consiguen atravesar
la segunda rendija, lo que cabría esperar es que dibujasen la forma de la segunda rendija, ¿vale? Aquí pues lo mismo. Desde arriba veríamos cómo aquí impactarían, ¿vale? Por aquí se lanzarían y algunos electrones pasarían a través de la rendija, impactarían aquí, otros electrones pasarían a través de la segunda rendija, impactarían aquí. Esto es lo que cabría esperar, pero no fue así. Lo que obtuvieron en realidad fue un patrón de interferencias. El mismo patrón de interferencias que cabría de esperar si en lugar de lanzar partículas, trocitos de materia, es decir, electrones, si en lugar de ello proyectásemos ondas. Y claro, los científicos decían, a ver, si estamos disparando trocitos de materia, electrones, y hemos obtenido un patrón de interferencias. ¿Cómo es posible esto? Lo voy a pintar con otro color porque el negro no pinta muy bien. ¿Cómo es posible que hayamos obtenido un patrón de interferencias habiendo disparado electrones que son trocitos de materia? Entonces los científicos pensaron que quizás los electrones, al ser disparados en masa, habrían rebotado unos con otros, habrían interferido unos con otros, y ello podría explicar esta anomalía. Entonces decidieron disparar los electrones de uno en uno, ¿vale? De manera que cuando se disparase un electrón, fuera que éste atravesase la rejilla o fuera que éste impactase contra la chapa, pues no se lanzaba un segundo electrón hasta que no se calculase por tiempo que había completado el recorrido. Es decir, se lanzaba un electrón, se esperaba a que hubiese completado el recorrido y entonces se disparaba el siguiente electrón, ¿vale? De manera que no podía haber más de un electrón, no podría haber un electrón chocando contra otro electrón. ¿Sabéis lo que sucedió? Obtuvieron un patrón de interferencias. Y entonces los científicos se preguntaron, pero vamos a ver, si no había ningún otro electrón contra el que poder interferir, porque hemos lanzado los electrones de uno en uno, ¿cómo se ha podido formar un patrón de interferencias? Esto es algo alucinante, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Voy a dibujar de nuevo esta parte, que va a ser la más interesante. ¿Qué hicieron entonces? Pues colocaron un sensor en cada rejilla, ¿vale? Si aquí tenemos una rejilla, pues colocaron un sensor aquí y colocaron un sensor aquí, ¿vale? Colocaron un sensor en la rejilla 1 y un sensor en la rejilla 2. Un sensor en la rejilla 1 y un sensor en la rejilla 2. De manera que de esta forma sabían qué rejilla había atravesado el electrón, si esta o esta, si esta o esta. ¿Sabéis lo que pasó cuando se pusieron estos sensores? Que el electrón, por decirlo así metafóricamente, sabía que le estaban observando, ¿vale? Entonces, lo que se generó fueron dos franjas de impactos, que es lo que cabría esperar.
Esto es muy curioso, porque claro, cuando observas lo que está sucediendo, entonces la realidad que tú pretendes observar, aquello que tú pretendes obtener, toma forma ante tus ojos. Mientras que si no hay observador, se convierte en una onda de posibilidades. ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede por lo que se conoce como colapso de la función onda-partícula. Es decir, si tú lanzas un electrón a través del cañón, ¿vale? Y no hay sensores, no estás observando, entonces este electrón que sale del cañón se convierte en una onda de posibilidades. Este electrón puede estar aquí, 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 puede estar aquí. Aquí pues, de igual manera, puede estar aquí, 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 aquí, ¿de acuerdo? Puede estar ahí. Y realmente está en todos esos sitios y en ninguno al mismo tiempo. Porque el electrón es una onda si no hay observador. En el momento en que tú observas el experimento y pones un sensor para saber si el electrón ha atravesado por la primera rejilla o por la segunda, en ese mismo momento estás observando la realidad. Y como estás observando la realidad, se postra una realidad ante tus ojos, una realidad que no existía. Esa realidad, la realidad en la que se generan dos franjas de impactos, se crea en el momento en que tú observas. Yo he pensado mucho acerca de esto y lo comparo con los videojuegos. Es decir, en un videojuego donde, pues, en un disco duro de un ordenador o una consola o un Blu-ray o lo que sea, un formato donde se graba la información, pues en ese soporte donde se graba la información puede haber almacenado un mundo virtual entero. Imaginaros un juego como estos de aventura gráfica, bueno, más bien pongamos de rol, ¿no? Como esos juegos que simulan un planeta y tú te vas moviendo por el planeta, ¿de acuerdo? Hay gigas de información para contener todo ese planeta. Pero claro, la tarjeta gráfica tan solo puede renderizar, tan solo puede materializar en la pantalla la zona donde estás jugando, porque sería imposible renderizar todo el planeta entero en la tarjeta gráfica, sería físicamente imposible. Necesitarías una tarjeta gráfica que no existe a día de hoy, ¿vale? Entonces, pareciera como si viviésemos en una simulación en la que si lanzamos partículas y pretendemos saber lo que ha pasado, obtenemos lo que sabemos que debería de pasar. Porque claro, estamos midiendo, estamos determinando si este electrón pasó por esta rejilla o esta rejilla. Lo estamos observando a través de unos sensores. Y entonces, todas estas posibilidades de que el electrón pueda estar aquí, 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 todas las posibilidades colapsan en una sola. Este electrón ya pasó por aquí, o este electrón pasó por aquí, y entonces dibuja este patrón. Mientras que si no medimos, si no observamos por dónde
ha pasado el electrón, se convierte todo ello en una onda de posibilidades. Entonces vemos que aquí lo que posibilita que algo se pueda convertir en una onda de posibilidades o en una realidad es el observador. El observador en sí da forma al mundo en el que vivimos. Y hay muchos experimentos donde se nos enseña que la forma en la que hemos percibido nuestro mundo da forma a nuestro mundo. Es decir, hay ilusiones ópticas que cuando se les enseña a unos niños que viven en ciudades acostumbrados a ver ángulos rectos, pues esas ilusiones ópticas hacen su trabajo, engañan a la mente de esos niños porque esa mente pretende entender lo que está sucediendo en lugar de observar de una forma más crítica. Mientras que a niños que viven en cabañas circulares en África, cuando se les enseña esa ilusión óptica, la ventana de Ames, pues esa ilusión no cala en ellos y ven la trampa, ¿vale? Pondré un vídeo donde explican esta ilusión óptica y donde hablan de ese estudio, ¿vale? Porque nuestra mente da forma a nuestra realidad de muchas formas en las que somos incapaces de entenderlas, ¿vale? Aquí es muy importante cómo percibimos el mundo. El mundo no lo podemos percibir como algo rígido, en base a normas, en base a leyes, en base a dogmas. El mundo lo debemos de percibir como algo que no está tan definido. Ya que si tu mundo permanece indefinido, entonces lo que alcanzas es el vacío. Yo ahí relaciono esa función de onda, en la que el electrón se convierte en una onda de posibilidades. Para mí eso es el vacío, ¿vale? Porque claro, tú pues disparas electrones con un cañón, ¿vale? Disparas electrones con un cañón y en este caso, como hemos dicho, solamente hay un electrón viajando desde el punto A al punto B, desde el punto A hasta el punto B. Y claro, cuando tú no pretendes saber lo que sucede, entonces aquí disparas un electrón, pero como digo, este electrón puede estar en muchos lugares y en ninguno a la vez. Te escapas de la ilusión de la Matrix, cuando realmente no intentas determinar qué va a suceder, ¿vale? Porque como no hay un observador, como tu mente no está focalizada en una creencia, te conviertes en el vacío. Y entonces aquí pues se generan muchas ondas, ¿vale? Se generan muchas ondas que crean, como he dicho antes, un patrón de interferencias. Es pura y absoluta indefinición. Está totalmente indefinido. Y desde ese vacío, desde ese lugar de nuestra mente que está indefinido, desde ahí brota todo. Porque ¿cómo pretendemos saber algo si lo que pretendemos saber lo definimos? Es decir, si decimos no, es que el electrón que lanzamos tiene que pasar por esta rejilla o por esta, ¿vale?
tiene que pasar por esta rejilla o por esta. Entonces este vacío desaparece, porque ya estamos pretendiendo algo. Estamos pretendiendo que este electrón pase por aquí o por aquí. Y ya hemos colocado unos sensores para saber si pasa por aquí o por aquí. ¿Vale? Entonces aquí estamos destruyendo el vacío. Estamos entrando dentro de la ilusión de la Matrix. ¿Vale? Esto es lo absurdo. Esto es lo absurdo de las religiones. Incluso el budismo. El budismo también tiene dogmas. ¿Vale? Y es la religión del sistema, es la religión de la Agenda 2030. Es por eso que el sistema ha promocionado el budismo en todas partes y lo tenemos hasta en las ensaladas. Entonces tú no necesitas un dogma. Tú lo único que necesitas es vaciar tu mente y dejarla en blanco para obtener lo indefinido. Este electrón que siendo uno puede estar en todas partes o en ninguna porque no estás observando, no estás colocando sensores, los estás eliminando y lo que obtienes, como digo, es este patrón de interferencias. Ahí es donde debemos llevar nuestra mente, al patrón de interferencias, porque de lo contrario, pues, si en este caso a esta rejilla la llamamos bien y a esta rejilla la llamamos mal y decidimos lo que es bueno y lo que es malo, entonces estamos aquí observando. Vamos a poner una rejilla aquí en el mal y vamos a poner una rejilla aquí en el bien. A ver qué es bueno, a ver qué es malo. Voy a decidir de forma consciente. Pero claro, cada vez que defines el bien y el mal de forma consciente, lo haces a través de los propios prejuicios que has adquirido a lo largo de tu vida, en base a tu educación, en base a las manipulaciones y las ideologías tóxicas del sistema. Entonces, ¿cómo pretendes conocer la verdad? Cuando filtras, cuando dices, no, es que esto es bueno y esto es malo, esto es el bien y esto es el mal. Entonces, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener, pues, dos franjas. Estás definiendo tu realidad. La estás definiendo. Lo mismo sucede con el materialismo y la espiritualidad. La mente ha de estar en equilibrio. Imaginaros que mi mano es una navaja y el borrador es la mente. La mente ha de estar en equilibrio. Porque es que si tú cargas mucho en el materialismo, tu mente hace ¡pum! Y cae en extremo hacia el materialismo. Porque la mente no quiere estar estable, la mente quiere buscar una tendencia y llevarla hasta el final. De la misma manera, si la mente en lugar de estar en equilibrio cae hacia el lado de la espiritualidad, ahí estarás intentando definir la espiritualidad, estarás intentando definir aquello que no conoces, muchas veces en base al dogma. Y tu mente caerá hacia el lado de la espiritualidad y ahí pues empezarás a fantasear con mil fantasías. Porque es que es a eso a lo que te llevan las religiones de la nueva era y del budismo, a definir tu vida en base al bien, en base al mal, en base a dogmas, a cosas que no conoces y que pretendes conocer simplemente porque te las han dicho. Pero claro, tú, en el momento en que tú aceptas un dogma, estás midiendo, estás esperando un resultado concreto, ¿vale? Entonces, como dijo Sócrates, cuando le envenenaron con la cicuta y estaba frente a sus alumnos, y sus alumnos estaban llorando porque habían envenenado a su maestro, pues Sócrates le dijo a sus alumnos, ¿por qué lloráis ahora?
¡Qué desperdicio! Llorar cuando me haya ido. Porque, a ver, si los ateos tienen razón y antes de existir no existí, volveré a la inexistencia. Y si los sacerdotes tienen razón y antes de existir existí, volveré a la existencia. Y esa es la visión más pura de la filosofía, cuestionarlo todo, eliminar los filtros, no observar. Patrón de interferencias. Y como digo, esto te vale tanto para el materialismo y la espiritualidad, como para el bien y el mal. Tú no te has de definir como que eres una buena persona o una mala persona. Si tú ves al mal como algo negativo, entonces cualquier actitud tuya propia que determines que es maligna o negativa, pues verás ahí una mancha. Y en lugar de explorar, intentarás echar un tupido velo sobre ello. Y dirás, no, yo no soy eso. Pero al echar ese tupido velo, ese monstruo empezará a crecer y empezará a hacerse más grande. El problema es que te crees que eres muy bueno. Y hay personas que realmente son malas y se ven a sí mismas como buenas personas. Y la clave para poder vivir pensando uno mismo que es una buena persona, siendo una mala persona, es encontrar esos momentos en los que puedes hacer el mal a escondidas, incluso sin darte cuenta. Como por ejemplo el caso de una persona que se considera muy buena y entonces se le acerca a otra persona y le dice, oye, fulanito es muy malo, es una persona realmente maligna, se dice que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. Y entonces esa persona que es mala, pero que se considera muy buena, va a fastidiar, va a hacerle la vida imposible a aquella persona que ha sido señalada. Porque esa persona maligna, entonces, ve la ocasión de hacer el mal y lo disfraza pensando que está haciendo mal por bien. No, es que como él es el malo, pues hacerle el mal está bien. No, la persona que es buena se mantiene al margen. No le hace el mal ni al bueno ni al malo, se mantiene al margen. Pero estas personas tienen como una inercia, como algo que tiene que aflorar porque realmente son malas. Y entonces camuflan esa maldad y esa maldad sale pues cuando la pueden justificar, ¿vale? Entonces, si queremos saber quiénes somos en verdad, no debemos colocar filtros. No debemos colocar filtros, porque colocando filtros nunca alcanzaremos el conocimiento. El conocimiento va a venir siempre del patrón de interferencias. Aquí nada está definido. Y cuando nada está definido, todo es posible. Porque la sabiduría tan solo puede brotar de la tierra de nadie, estando entre el bien y el mal, el materialismo y la espiritualidad. Es absurdo hablar de que hay vida después de la muerte y afirmarlo tajantemente sin haberte muerto antes. Yo no digo que no haya vida después de la muerte. Y como he dicho en más de una ocasión, considero que hay vida después de la muerte en un 70%. De esta manera, mi mente se mantiene en equilibrio entre la espiritualidad y el materialismo. De esta forma, elimino los filtros.
De la misma manera, me mantengo en equilibrio entre el bien y el mal, ¿vale? Ay, mucho no me debo mantener porque no consigo que se aguante. Mira, lo pongo aquí, ¿vale? Me mantengo en equilibrio, me mantengo en equilibrio, ¿vale? Y de esta manera no me defino. Y al no definirme, me mantengo en la tierra de nadie. Elimino los filtros y obtengo ese patrón de interferencias que es el vacío. Sobre esto estuve pensando mucho porque este fue un experimento que cuando lo observé me dejó perplejo. No cuando lo observé yo, porque yo no soy científico y no puedo realizar este experimento, sino cuando vi un documental sobre esto, pues me dejó perplejo y estuve pensando mucho acerca de esto. Y encontré estas similitudes, estas analogías con el camino de la espiritualidad que yo he venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Y bueno, digamos que debemos de entender de que el mal está ahí, el mal existe. Lo digo porque, claro, es que el budismo es una religión que contiene mucho dogma y yo he discutido en más de una ocasión en Telegram. No es que me haya discutido mucho, pero he mantenido una conversación con budistas que me niegan la existencia del mal, que me dicen que el mal no existe. Y cuando a uno de ellos le pregunté, pero bueno, entonces tú explícame por qué el mal no existe cuando lo estamos observando constantemente. Y me dice, no, es que este canal no es para eso. Es que en este canal se supone que el hecho de que el mal no existe es algo que está asumido y no tiene cabida hablar de ello. Digo, pero bueno, yo soy ignorante. Dime en qué te basas para decirme que el mal no existe. Y se seguía escudando de la misma manera. Y el que te dice que el mal no existe y te explica, te dice, no, es que claro, es que en base al espejo la culpa siempre es tuya. Y si soy víctima de acoso y no me sé defender, si no tengo ese lado oscuro, acrecento mi lado oscuro para poderlo enfrentar al agresor y mostrarme como una persona fuerte. El budista diría, no, 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 el lado oscuro, el mal, no, eso no puede ser, eso está muy mal. Entonces, es un callejón sin salida. El budismo es un callejón sin salida y hay personas que están sufriendo debido a ello, porque le dicen que la culpa es tuya, pero no te dicen qué debes de hacer para salir de esa situación. Y lo que debes de hacer es estar en equilibrio entre el bien y el mal y ejercer el bien cuando procede y ejercer tu lado oscuro frente al agresor para defenderte, ¿vale? Y claro, es que obviar esto es obviar la eterna batalla entre el bien y el mal. Aquí, lejos del dogma, voy a hablar de filosofía, ¿vale? De forma que no me voy a afirmar en términos completos acerca de lo que voy a decir. Pero si nos atendemos a las leyes del Kybalión, donde te dicen que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, hemos de entender que de la misma manera que yo, pues, como, bebo, excreto, me podría reproducir o lo que sea, de esa misma manera las células de mi cuerpo realizan todas esas funciones y esas células viven como en una ciudad y no son incapaces de percibir que forman parte de un organismo mucho más complejo que soy yo. Yo sería para mis células como un planeta o una galaxia, ¿no? Las células y la flora bacteriana que vive en mi intestino no se imaginarían que forman parte de un organismo superior. De la misma manera, nosotros podemos estar formando parte de un organismo superior y no ser conscientes de ello.
algo se ha hablado acerca de algo que se asemeja a estructuras neuronales cuando se observa el universo a mucha distancia. Esto no lo digo yo porque esté teorizando, esto lo dicen los científicos, ¿vale? Han filosofado acerca de esto los científicos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hemos de entender que si yo, por ejemplo, me doy a la bebida y vamos a determinar que el alcohol es el mal, pues entonces estoy introduciendo ese mal dentro de mi organismo, dentro de ese planeta en el que habitan todas las células de mi cuerpo. Entonces, las células de mi cuerpo van a recibir ese mal. Todas esas células van a quedar impregnadas de ese mal. No obstante, las células van a intentar luchar contra ese mal. Los riñones van a trabajar a marchas forzadas para intentar resolver el problema, enfrentar ese mal que es el alcohol, ¿vale? Entonces aquí vemos que las células de mi cuerpo pueden estar realizando una lucha entre el bien y el mal. El bien sería actuar de la forma correcta y combatir el mal para que el organismo que soy yo no resulte dañado, ¿vale? El mal sería sucumbir al alcohol. Y todo esto tiene implicaciones más profundas todavía, porque es que mis células están formadas por átomos. Y, por ejemplo, un tal Masaru Emoto hizo un documental, bueno, hizo un experimento que se explica en un documental, en varios, donde tomaba gotas de agua y las sometía a diferentes emociones. Y cuando cristalizaba esas gotas de agua, generaban cristales bonitos y perfectos. Si habían sido influenciados por emociones positivas, o cristales deformes si habían sido influenciados por energías negativas, por emociones negativas, ¿vale? Entonces vemos que hay una relación entre lo más pequeño y lo más grande, partiendo del átomo a la célula y al organismo, ¿vale? Lo que yo como individuo hago repercute a mis células y repercute también a las moléculas y átomos que componen mi cuerpo. Entonces aquí, si filosofamos al respecto, podríamos entender de que quizás por encima de mí hay otro ser superior. Puede ser, no digo que lo sea. Y puede ser que en ese ser superior, por lo que sea, se esté librando también esa batalla entre el bien y el mal. Entonces, vamos a determinar que el mal no existe. Vamos a obviar el mal de la ecuación. Vamos a decir que la batalla entre el bien y el mal no existe. Es que esto es absurdo. Y claro, obviar que el mal existe es algo muy beneficioso para el sistema. El sistema no puede estar haciendo el mal contra la sociedad si el mal no existe. Esto es obvio, ¿no? Porque claro, por parte de los budistas y la nueva era, te dicen que claro, que tú con tu pensamiento lo cambias todo. Que si te imaginas campos de amapolas, obtendrás campos de amapolas. Que si el mundo está tan mal, es porque tú ves el mal, ¿no? El mal está ahí. Y claro, esta forma de ver el mundo consiste en crear una fractura entre aquello que se considera que es espiritualidad y aquello que se considera que no es espiritualidad, ¿vale?
Nuevamente vemos una división que define nuestro mundo, escapando del patrón de interferencias y generando aquello que nosotros pretendemos ver en base a un dogma. ¿Y qué sucede en base a todo esto? Que simplemente, como digo, creamos una fractura. Pero es que todo es espiritualidad. La guerra entre el bien y el mal es espiritualidad. La ciencia es espiritualidad. Y si no, que se lo digan a los alquimistas. Porque por parte de los alquimistas y el axioma, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, a través de la observación de la ciencia, a través de la comprensión de la ciencia, pretendían conocer el mundo superior, ya que se consideraba que el mundo material es un reflejo del mundo superior. ¿Vale? Entonces, todo lo que sucede en este mundo es espiritualidad. Cuando el budismo crea estas fracturas entre el bien y el mal, la espiritualidad y lo que no es espiritualidad, está creando fracturas. Es mentira que vaya detrás de la unidad, va en contra de la unidad, va a favor de la fractura, porque es una religión que está puesta por las élites. ¿Vale? Tú no necesitas dogmas para explorar la espiritualidad. Tan solo si te observas a lo largo de todo el día, observas tus emociones, observas tus pensamientos, observas tus tensiones y cómo tu cuerpo y tus emociones reaccionan en los momentos de máxima tensión, ahí realmente eliminarás muchos velos. Y si te vas al equilibrio, si eliminas los filtros, alcanzarás el vacío. Lo que pasa es que nosotros tendemos a definirnos en base a nuestros excesos. Y el que es muy espiritual se define como, uy, yo soy súper espiritual, la espiritualidad. El que se da a las batallas políticas se define en base a que es un guerrero político de su bando y se define en base a ello. El que lo da todo se define como una persona que solamente da y ello le define. Entonces, al definirte, estás creando estos filtros. Estás creando estos filtros, que ahora no pinta, estás creando estos filtros y quedas estancado en lo que esperas obtener en base a ideas preestablecidas. Mientras que, como digo, cuando eliminas estos filtros, te adentras en las ondas de posibilidades y obtienes un patrón de interferencias. Tu mente realmente no está enfocada hacia el mundo material. Ya no intentas definir el mundo material. Y bueno, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os podéis suscribir a mi canal de Telegram, que se llama El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Compartir este vídeo con otras personas si consideráis que puede ser de interés para otras personas. Darle un like para ayudar al canal si os ha gustado y comentar, que ya sabéis que vuestros comentarios a mí me dan mucha energía para seguir adelante, porque bueno, a veces hago vídeos largos como este y requieren cortes, me quedo atascado, tengo que volver a empezar, es mucho trabajo. Entonces, si me dejáis vuestro comentario, la verdad es que yo lo agradezco. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.